liberar. We need strong borders. Con todo respeto, estamos listos para analizar los principales temas políticos y sociales en Jalisco y a nivel nacional. David Gómez Álvarez, ¿cómo estás? Bien, Enrique, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Jaime, ¿tú cómo estás? Bien, bien, David. ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos aquí en Con Todo Respeto. Erika, buenas noches. Gracias, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Adelante. A ver, pues hubo un debate este domingo, un debate en Quiero TV, televisado entre los principales aspirantes, bueno, todos los aspirantes a la presidencia municipal de Guadalajara, y muchas de las cosas que se comentaron no salieron en ese debate, sino que estuvieron en las redes sociales. Vemos el tuit local. Bueno, es un cruce de mensajes, de tweets entre la periodista Gloria Reza y la madre del candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus. Gloria Reza primero dice: hombre acude a pedir apoyo a Pablo Lemus, es agredido por personal del candidato a Guadalajara, después sometido por policías y ahora reportan su desaparición. Y le responde la señora Maya Navarro de Lemus: así te pasará a ti, señal que le tienen pavor, refiriéndose a Pablo Lemus. Y después, en otra de las respuestas, dice: ¿qué tienes que sacar lo que escribo, pseudo periodista chayotera de chairos que le tienen miedo y pavor a mi hijo? ¿Te gustaría que te mandaran a ti, a los policías y su equipo de campaña que protegen a mi hijo, que golpearon en su evento de campaña en días pasados? Llamo y lo pido. Bueno, este tema que pues tuvo en las redes sociales se coló en el debate. Y lo sacó Carlos Lomelí. Pablo Lemus tuvo que responder a este asunto. Y pues son las benditas redes sociales. Oye, que este tipo de cosas pasan, lo aprovecha, ¿no? Carlos Lomelí para el golpeteo en el que degeneró ese debate. Es muy, muy complicado. Ya lo habíamos dicho aquí, que haya un ejercicio interesante de confrontación de ideas cuando son 13 los candidatos, ¿no? Imposible. Entonces, más bien, ahí lo que aprovecharon fue el golpeteo. Lomelí agarra este caso que se había dado días anteriores, solidarizándose con la periodista y embistiendo con críticas a la mamá del candidato, que creo pues que sí se excede al amenazar, reclamarle a la reportera. Claro, yo creo que es un error de la mamá del candidato, un error digamos, incomprensible, pero creo que también aprovechado por la oposición para magnificarlo, porque finalmente pues la mamá no es alguien que tenga la posición de poder para poder realmente sostener una amenaza de ese tipo. Sin embargo, pues claro que fue un error y se vale aprovechar los errores del equipo de campaña y los familiares de los candidatos en la campaña, de modo que pues fue un error, y creo que Pablo hizo un buen deslinde de su propia mamá en el comunicado. Claro, son dos cosas separadas. Pero mira, es responsable de lo que diga. De lo que diga, ¿no? Claro, no es responsable, pero nadie, al final, a ver, a mí me parece grave que amenace con el tema de desaparecer a una periodista, ¿no? Lo pido en términos de la sugerencia Delicado. que hace. Me parece muy delicado, sobre todo en el entorno que estamos viviendo. Y eso sí es un asunto que hay que criticar. Al margen de eso, sinceramente, el comunicado que sacó Movimiento Ciudadano, la campaña de Pablo Lemus, aquí lo tenemos, por cierto, el comunicado. Qué terrible, sí. De verdad. Yo les hubiera sugerido mejor no digan nada y hablen con la señora una disculpa, privada, solamente una disculpa. y una disculpa, ver, y punto. La crítica en esto es, en un país con tanta violencia contra los periodistas, que se utiliza este lenguaje contra los comunicadores, ¿no? Y con un tuit que dijera eso: respetamos la libertad de expresión, estamos en contra de manifestación. Se acabó. Claro, punto, más allá de quién lo haya hecho, ¿no? Se acabó. Pero ahí, en ese comunicado, si tú lees, menciona 3 veces la palabra demencia senil. Sí, como... O sea, pobrecita, ni a la periodista ni a la mamá, ¿no? O sea, les tundió a las dos parejo. Ahora, en términos de la descalificación del propio candidato, ¿no? Es tremendo, particularmente en Twitter, qué palabras se utilizan y cómo se descalifica. Sí, qué terrible. O sea, yo creo que es una red social en donde las mentadas de madre están todo el día. Parece que hay un derecho a insultar en Twitter. Total,
y cómo se contamina. A mí me parece que las redes sociales eran un gran complemento al debate público oficial, a los medios impresos, pero creo que está fuera de control, está totalmente desbordado Twitter. Son groserías, descalificaciones, por eso se volvió tan famoso el candidato Adame, porque a la gente le encantan las mentadas de madre, pero sí es insostenible. A ver, me parece que tienes que pues discernir mucho en las opiniones de las conversaciones en Twitter, pero se están convirtiendo en conversaciones forzadas, inducidas, Pues yo creo que ya no son inmediatamente conversaciones. polarizan. No, ya no lo son. Inmediatamente Ya no son polarizan. entre bots, entre aparatos y ejércitos de los partidos políticos. Exacto, Ya es no entre lo son. ellos. Desde hace mucho. Es imposible. Yo creo Es que ya no entre se ellos. puede conversar en Twitter. Ahora, el debate, Erika, nada, ¿eh? O sea, del debate creo que no rescatamos Porque además... nada. Hasta imagínense, Carlos Lomelí abiertamente admitió un delito electoral. Dijo, yo le pagué la campaña, con eso no se puede. Claro, Yo le claro, pagué la qué campaña. terrible. De dos partes, De dos ¿eh? partes. De dos partes. De quien recibió el pero- dinero y de quien y lo de donó. quien lo donó. Pero falta que la otra parte admita, porque Lemus dice que no es cierto, que no le pagaron la campaña. Falta que admita la otra parte. Pero una ya admitió. Sí, Una dijo, admitió. sí, violé la ley electoral. Claro, no nos deberían, digamos, como sorprender demasiado los debates, las discusiones álgidas. El problema es que no son sobre propuestas, son sobre descalificaciones y ataques. Ese es el problema de lo vacuo, de lo Es vacío que parte son los del debates. debate, es parte del debate, digo, también. Pero esto de te pagué la campaña, No. de esta mano Ahí quieres está, seguir ahí comiendo, está, sí. ¿eso a los tapatíos qué? O sea, ¿qué? No, No, mira, creo, pues para creo sus que problemas. sí han llegado ya a un nivel muy complicado y sobre todo teniendo la versatilidad y la gran cantidad de personas que tenemos en la boleta, pues te Está confundes complicadísimo. más, ¿no? El pues, momento trágico de esta semana, lo que sucedió en la Ciudad de México, colapsó el tren y, bueno, esto es lo que dijo Marcelo Ebrard, que le tocó pues, comenzar la obra de la línea 12 del tren ligero en la Ciudad de México, y así lo dice en un tuit después de lo que sucedió, ¿no? en la Ciudad de México. Lo ocurrido hoy en el metro es una terrible tragedia. Mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Por supuesto, deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario. Me parece que es un tuit bien pensado, es Sí. un tuit detenido. Me Muy parece que es un timing. tuit, uno, que se solidariza, que es empático. Dos, que desde luego no se deslinda, no se responsabiliza. Y tres, se pone a disposición de las autoridades. Sí, yo nomás creo que es las un tuit de autoridades son autoridades. sus amigos. Bueno, pero esa es otra cuestión. Yo creo que es un tuit valiente, es un tuit correcto. Valiente Sí, sería sí. renunciar. No, Eso sería ¿renunciar? ser- Sí, Claro. claro. ¿Renunciar él? Oye, ¿Por qué? Una obra que hiciste en tu sexenio colapsó y A ver, mató a gente. Mira, no pedimos a que ver, pasara eso con Pero el secretario de van dos Comunicaciones. A ver, administraciones Enrique, ahí, yo ¿no? creo que, a ver, si no hubiera pasado el sismo del 17, tal vez. Pero el sismo del 17 No, perdón, afectó sí, no. muchísimo esa obra. Y ahí también, desde luego, Marcelo tiene que ver con esa obra, pero a él le reclaman el tema de los, Sí, Jaime, pero de eso no los comenzó trenes en y el las sismo. vías. Eso no comenzó en el sismo. Esa Lo- obra se ha tenido que lo parar por 20 estructural, meses. pero Se la separaron. parte, la A ver, parte está mal estructural hecha, sí, está la mal parte hecha, estructural sí. está mal Está hecha. mal hecha desde el principio por el Claro. tema de los Pero fíjate de las que vías. es que Pero ahí son- hay un tema entre la bronca Mancera-Ebrard Sí. y el tema de esta austeridad malentendida donde le bajas el Sí, el presupuesto mantenimiento se va a hacer. al Sí, mantenimiento. Y ahí se puede responsabilizar también a Sheinbaum. Entonces ahí cada quien va a agarrar su frente. Unos se van a criticar a Ebrard, también para afectarlo en esta competencia presidencial que traen Sheinbaum y Ebrard. Y también a Mancera le va a tocar lo suyo, ¿no? Mira, Pero- yo creo que ahí hay tres administraciones embarradas, al margen de que en la de Ebrard fue cuando comenzó ninguna todo el neoliberal, tema. ¿no? Sí, ninguna, por suerte. pero Mancera un poquito, diría, pero ¿no? entonces en esa lógica había un conflicto entre quienes tenían las concesiones. El problema era estructural, ciertamente, pero también tenía que ver con los trenes. La recomendación claramente era que tenían que ser neumáticos, no de presión como los que pusieron. Y la longitud de los trenes, que eso elevaba muchísimo el riesgo, sobre todo en las curvas que estaban mal planeadas todas. Entonces, si ese tipo de cosas las estuvieron diciendo desde mucho tiempo atrás, no solamente en la administración de Ebrard, sino también con Mancera, pues entonces nadie va es a pagar. crónica de una muerte anunciada. En mi opinión, nadie. ¿Qué Yo dicen no las lo creo. redes? ¿Qué dicen las redes? Estas son las preguntas que lanzamos con todo respeto para conocer tu opinión. La primera pregunta es, ¿las elecciones se van a resolver en las urnas o en los tribunales? Pues me parece increíble que el 34% crea que en los tribunales es alto, ¿no? Altísimo, claro. Sí, es muy alto. 34% en los...
en los tribunales. Hay Aunque una los tribunales, conciencia de la judicialización de las elecciones. bueno, es que hemos hablado tal vez más de jueces Y de magistrados y ministros. que de propuestas, ¿no? Que de propuestas Es que además el electorales. Tribunal Electoral ha tenido mucho protagonismo en este proceso, ¿no? A nivel nacional. La otra pregunta es, ¿el ministro Saldívar será imparcial si se impugna la extensión de su nombramiento en la Suprema Corte de Justicia? ¿Sí o no? No, pues 39% creen dice que que Saldívar va a caer en la tentación. De que ¿No extenderse confían en sus Saldívar? años. ¿No creen que vaya a ser lo correcto? Yo sigo confiando en Saldívar. Yo también. Yo sí creo que si se llega va- el tema a la Corte, Saldívar va a estar en contra. No, incluso aún perdiéndolo en la Corte, que Sí. la declaren constitucional Porque él se va a la excusar, reforma, él no puede estar en el debate. Él se va a excusar, pero a la hora de Lo que que- él tenga que decidir si se queda o no, él va a decir, no me Eso quedo, es lo me voy. deseable, eso es lo deseable. Pero también tiene confío. que ver con un asunto de gobernabilidad. O sea, los 4 años que le resta, él tiene que tener cierta gobernabilidad sobre el tribunal. Entonces, es mucho más factible que diga, mejor no, ¿no? Además de que se excuse, y ya, Ahora que corra todo perdería lo el demás. apoyo de su amigo que está enfrente, ¿no? Pues el sí, presidente de la República, pero de ¿no? pronto a El que veces es el piensa, apoyo "Ah, del está bien, diablo, ¿no? ¿no? Qué bueno, Oigan, qué bueno, el pero- que piensa que es el único hombre que puede llevar a cabo la reforma. Sí, porque no hay Ese es un alguien dulce más envenenado. No, tú preparado. eres el único ministro. Tú, Saldívar, eres el único. Al corte, seguimos en Con Todo Respeto. El mes de marzo, mes de la mujer, y cuando más movilizaciones y pronunciamientos se dieron, los delitos en contra de ellas aumentaron de manera alarmante. De las 9.826 mujeres que fueron víctimas de algún presunto delito en marzo de 2021 a nivel nacional, al menos 552 se registraron en el estado. Jalisco, primer lugar en desapariciones y en fosas clandestinas. Con tales cifras, ya se ubica en la posición número 3 a nivel nacional en lo que respecta a la violencia contra las mujeres. Por cada 100.000 mujeres, 13 sufren de un delito. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 3 meses de 2020, un total de 448 mujeres fueron violentadas en Jalisco. Un año más tarde, contando esos 3 meses, hay un aumento de un 23.21% de un año a otro, lo cual suman ya 552, y está solo por debajo de Guanajuato y el Estado de México. Pues ahí están las cifras, ahí están los índices, ahí está la estadística que sigue siendo preocupante, que sigue siendo lastimosa, pero que al mismo tiempo la hemos, digamos, normalizado. Cada vez hay, digamos, menos sorpresas, pero no deja de haber indignación por todos los casos y asuntos que están sucediendo en torno a la violencia de género y de mujeres. Lamentablemente es un tema que nos acompaña, que está presente, que no termina, que aumenta, pero pues parece ser que no hay, digamos, una perspectiva alentadora. Erika, ¿tú cómo la ves? Pues mucho no se puede decir. Yo preguntaba qué está pasando porque hay más conciencia, hay más difusión, hay más comunicación, hay más capacitación, hay más prevención en muchos espacios y de repente vemos que esos números no aumentan, no bajan, pues, ¿no? O sea, aumentan mes con mes, año con año. Y en lugar de demostrar que hay una reducción, no sé qué está pasando. O las capacitaciones son solamente sensibilizaciones, o sea, vas y les dices, por favor, no pegue, pero nunca haces una formación de semanas profunda que permita reeducar una conducta y desaprender conductas. Hipótesis 1. O la hipótesis 2 es que en este tiempo de pandemia no estamos aprendiendo a comunicar correctamente. Faltan las escuelas para hacer una incidencia a pie de tierra, fundamentalmente. Y yo creo que aquí hay una tercera que hay que explorar. Con esto lo dejo. Que nadie se ha atrevido a meterse más en el tema, que es la relación entre el crimen organizado, el narcotráfico y el feminicidio. Porque ahí también ocurren. O sea, no son cualquier tipo de homicidios, también son feminicidios y no están siendo investigados como tal. Y en esa lógica, pues nadie se quiere meter porque la comprensión de ese fenómeno es 3 veces más complicada que la de un feminicidio
por solo razones de género. Puerto Vallarta ¿no? ahí tiene un problema alarma muy roja serio. tremenda, precisamente en estas edades. Y Sí. también se tiene que referir todos estos pues fallas institucionales de los únicos instrumentos que hay para darle seguimiento y tratar de darle protección a las mujeres violentadas. Las órdenes de protección Sí. que no terminan de aterrizar se emiten pero no son efectivas. O sea, no, una mujer que tiene una orden de protección no es ninguna garantía. Y todas las acciones que tienen que hacer los distintos niveles de gobierno que dictan los llamadas alertas de género, pues tampoco se hacen. El ayuntamiento no cumple en alumbrar la calle, en tener vigilancia cercana a la mujer, en darle un espacio de defensa, en fin. Sí, yo siempre No he está creído- no están jalando esas herramientas, esos instrumentos, y no hay esto Y que un también elemento más que planteaba. también no hay que dejarlo de lado, la pandemia. Sí, La pandemia Disparó. encerró a mucha gente sí. en las Y casas. disparó eso violencia disparó intrafamiliar. La mucho. convivencia hace más ríspido el día a día de las familias y produce más violencia. Claro, siempre el Estado, el gobierno, la administración pública va muy rezagada respecto a los problemas públicos y de las demandas sociales. Es decir, frente a este incremento en la demanda por órdenes de protección o la necesidad de aumentar presupuestos para policías, para investigación de Para feminicidios, implementar las van alertas muy de género, lentos. no Si hay. ves la evolución presupuestal en esos temas respecto de cómo se disparan los índices de violencia, hay un rezago, hay un déficit muy Nunca importante va a corresponder. que abre las brechas y por eso además que se visibilizan aún más los temas, entonces la brecha todavía es más grande, ¿no? A ver, se pueden hacer las cosas mucho mejor de lo que se han hecho, pero también es un tema tan grande y tan difícil de atender que es muy complicado. Por ejemplo, decía Jaime, el caso de las órdenes de protección. ¿Cómo le haces Claro, para que haya una difícil. patrulla Cerca. pendiente por cada mujer que pueda ser violentada? Pero O sea, es, sí, es materialmente imposible. Los difícil. pulsos de vida tal vez ayudan algo, pero estamos hablando de un problema estructural que es muy complicado que una policía municipal pueda atenderlo de esta manera. O sea, sí, pero también, mira, yo creo que también depende mucho de la formación de las unidades que atienden las medidas de protección. Porque no se trata solamente de ir a vigilarlas o que de la patrulla vaya y le diga, a ver, ¿usted está bien? Sí, sí. Ah, qué bueno, gracias. Y se van, ¿no? Se trata de volver a hacer perfiles, de volver a hacer junto con la víctima los niveles de riesgo, los planes de seguridad, involucrar a quienes tienen es que en una realidad orden la de policía va a protección cumplir, en su va a plan de cumplir seguridad. su trámite. La Erika. policía cumple el La policía trámite. va, a mí me ha tocado estar cerca de órdenes de protección, va y fírmale, nada más di Sí, que estoy aquí nomás di para que yo ya poder vine. ir y entregar mi bitácora. Y entonces oyes a los candidatos y a las candidatas decir, voy a contratar más policías y además voy a dar más órdenes de protección. Número uno, los gobiernos municipales no son los que las dan las emitan. órdenes de protección, ¿no? Así es que ni sueñen. Dos, no se trata de que tengan más policías, se trata de que tengan policías especializadas para que tengan comisiones de búsqueda municipales de personas desaparecidas y comisiones para atender las órdenes de protección. Con eso nos damos, porque eso hace más eficiente muchas cosas de los procesos que les tocan en términos de prevención y de seguridad. Pero yo no he escuchado a nadie que tenga la gran Sí, idea de poderlo decir llama la en esos atención que en términos. campañas no haya, digamos, que el tema no esté más presente, pero que no haya propuestas un poco más elaboradas, Claro, más, no. digamos, pensadas, como estas que planteas, en términos más de innovación. Porque las recetas que hacen los candidatos son las típicas Las mismas. recetas de A ver, más David, pero policía, más porque presupuesto. nadie gana una campaña por propuestas. En Ciertamente. la medida, y tú lo sabes bien, en todas las encuestas cuando se le pregunta a la gente por qué vota, Es por por qué otra toma cosa. No, No es tiene por que las ver con propuestas. trayectoria, el candidato le cae bien, Empatía. tiene afiliación con el Terrible. partido. Tristemente Pero es la es así. cultura A ver, política. López Obrador es el gran símbolo de eso. Le preguntaron a López Obrador, oye, ¿qué vas a hacer con el cambio climático? Corrupción. ¿Qué vas a hacer con la corrupción? ¿Qué vas a hacer con el corrupción? Y se acabó. Y sacó 53% el presidente más votado de la historia de México. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesan las propuestas. La neta, no le interesan. Sí. Pues entonces ahí tendríamos que debatir ¿Qué sobre ciudadanía tenemos? qué tipo de ciudadanía tenemos Totalmente. y además cómo hacemos para que las campañas
cambien, ¿no? Y ¿sabes qué? sean distintas. Toca desde los pues. medios también valorar eso. Claro. Porque luego también a los medios nos interesa nada más ahí la grillita. el la nota chismecito, roja, lo que se dijeron. ¿Quién le pagó a quién? ¿Y quién le un pagó la candidato campaña a llega y te quién? expone un tema más o menos articulado para alguna problemática. Este le está dando la vuelta, ¿no? Sí, claro. Es que es un perro que le muerde la cola, porque también a la gente no le interesa tanto eso. Más bien le interesa confrontar casos de corrupción, confrontar temas del pasado de las candidatas y los candidatos. Un dilema sí, ciertamente. Es complicado. Es que el Al final escenario- es un tema mucho más de gobierno que de política y partidos. O sea, yo creo que los gobiernos tarde o temprano le van a tener que entrar cuando les truene el tema. Es decir, cuando haya sucesos muy violentos, muy trágicos, muy escandalosos, pues ese va a llevar un costo político asociado al gobierno que si no lo atiende, yo sí pues creo se que va en de la este oficina, mes ¿no? que queda de campaña sí puede haber como espacios donde lleves a los candidatos a hablar de las problemáticas más sentidas de la población. Agua, cabrón. ¿Tú qué propones para ver el tema del agua? Ahí un tema que está ahorita muy sentido en la población y que eso sí puede despertar un interés, porque sí es complicado que el votante decida su voto por un tema razonado, por un tema de, mira, me gustó lo que propuso. No. La Yo verdad no es- creo que haya ya un reconocimiento sobre de esa lógica, ¿no? Insisto, me parece que hay que hablar de la cultura política que tenemos, ¿no? De las instituciones que tenemos, de los propios candidatos y candidatas que tenemos, de la intervención de los equipos de comunicación, de mercadotecnia, de publicidad, de todo un desbarajuste que terminan armando un candidato de papel. Claro. ¿no? Y yo creo que lo que también estamos viendo es un alejamiento de la clase política, del sistema de partidos respecto de la población y sus necesidades y sus problemáticas. Es decir, yo no veo que los candidatos realmente tengan la necesidad de acercarse a conocer y de manera empática reconocer los déficits, las necesidades, porque están mucho más preocupados con la estrategia, con la movilización, con las, digamos, eso siempre ha redes. pasado, David, ¿no? Claro, Y pero si cada tiene- vez más. Es decir, y si tiene- yo sí creo que hay candidatos, algunos, sobre todo los nuevos, los que están debutando en política, que sí traen un poco más la intención de acercarse a la gente. yo y una otros cosa- de plano no. Otros con todo cinismo evaden eventos, no van a ciertos mítines, se reúnen. Totalmente, y tiene mucho que ver con cálculos electorales. Pero yo creo que hay un asunto incluso más grave que tiene que ver con las campañas e incluso con la democracia, que es que para muchos electores ya la realidad no importa. No importa. O sea, tú, por ejemplo, La ves lo que pasa. negacionista. No, pero, o sea, pero quítate el negacionismo. Hay realidades. Si tú platicas con un anti-López Obradorista, tiene una idea del mundo que los hechos no importan. O si un López Obradorista está firme, tampoco los hechos permean. Es decir, estamos en un momento en donde se generan círculos que son impermeables, que no conversan unos con otros. O sea, que ya ese voto no se va a mover. No se Pero mueve, también, a pase ver, lo que pase, si los a menos de que se candidatos caiga de un tren, pronto pues. dicen, vamos a ver, el problema, el tema es el del agua. Ellos, como presidentes municipales o presidentas municipales, ¿qué pueden hacer con Llevar el tema pipas, del agua? llevar pipas. Llevar pipas. Pues ¿no? sí. O dejar que pongan bombas en los aljibes o en las tomas para que entonces lleven metros y metros de manguera. tiene como en Algún el candidato va a Canadá. proponer ¿Tienen- hacer un río. ¿Tienen alguna injerencia Oigan, en la vamos a mesa tener que directiva del CIAPA? ir a En la algo siguiente, pueden decir algo. Pues a la sí, si- a la pero- siguiente sección, que es pónganle nombre. Vean lo que tenemos aquí. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pues yo creo que clarísimo, diría Enrique, que para ponerle nombre es renunciar. ¿Yo? ¿Por qué? Yo lo que iba a decir es, lo cargará toda su vida, este recuerdo. Lo cargará toda su vida. Erika. Qué terrible que tengamos que ponerle nombre a un meme de una tragedia tan grande No, pero- como esa, pero yo sinceramente creo que se me cayó la presidencia. Desplomado. Yo, al contrario, yo diría, asumo la parte que me toca y estoy a disposición, tal cual como lo dijo en su tweet. Ah, bueno, es Cachi Churchill, según tú, ¿no? No, me parece, sí. no, me parece Oye, correcto el tweet. Me lo parece un buen a ver, tweet. Tú sabes, David, que hay dos responsabilidades. Una son jurídicas Y las que lo van a- políticas. Y las políticas. ¿Y la política cuál? Una. No hay ninguna responsabilidad política. No, lo van a Ninguna. eximir. Ninguna. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Marcelo Ebrard. Ya le pusimos nombre.
Vamos a corte, regresamos en un momento más. No le pague, no le cambie. Estamos en Con Todo Respeto. Por el hecho de ser mujer, ¿ya se corre peligro de ser víctima de desaparición, violencia y asesinato en Jalisco? Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. No me llamo Juanita, me llamo Evelyn Salgado Pineda, dijo apenas unos meses y lo refrendó ahora, cuando decidió sustituir a su papá, Félix Salgado Macedonio, a quien el INE y el Tribunal Electoral le negaron el registro. La decisión ha generado controversia, no solo por la poca experiencia política de Evelyn al frente del DIF de Guerrero de 2005 a 2008, abogada y con un curso de 15 meses de Excel, sino porque además ella está casada con Iván David Alonso Bustamante, que en su momento fue detenido y es hijo de Joaquín N. alias El Abulón, preso presuntamente por dar protección al cártel de los Beltrán Leiva. Atrás quedaron los tweets y las críticas de Andrés Manuel López Obrador a decisiones similares en el pasado y por parte de la oposición, como la del 8 de enero de 2017, donde escribió: Calderón busca reelegirse con su esposa. Moreno Valle también quiere de candidata a su mujer y Yunes a su hijo, nepotismo y vil corrupción. Bueno, no sé si queda algo más por señalar después de la extraordinaria cápsula de Edith. Me parece que impecable. Es impecable las contradicciones del presidente. Nepotismo, influyentismo, amiguismo. Ya no hay mucho que decir de ella. Es Jaime. una vergüenza. No, bueno, y siempre queda un tuit ahí. Lo del presidente es increíble, Pero la con manera, hay como cientos de la tweets. manera en que se Sí, va, sí, cientos. en que se va contradiciendo. Yo nada más rescataría un comentario al margen de este tema. Qué bueno que el Trife se animó. Tal cual. Qué bueno que el Trife se animó contra todos los pronósticos de sostener estas dos determinaciones del INE, porque acuérdense que en la primera ocasión les tiró la bolita, Sí. le dejó la papa caliente al INE, el INE volvió a ratificar, y qué bueno que dejaron los magistrados electorales solo al presidente que está entregado, el presidente del tribunal está entregado a Andrés Manuel López Obrador. Qué bueno que sucedió eso. Es lo que yo diría de ese tema. Ahora, ¿qué es lo que decía el presidente? Le quitan la candidatura por 13,000 pesos, ¿no? Que era lo que tenía que... La forma de A ver, la ley reducir es la y ley. tergiversar todo, ¿verdad? Bueno, él quiere desaforar a un gobernador por no pagar impuestos de una casa. Básicamente es un poco... La Porque ley eso es lo es que hasta el la momento, ley pues, están es la probando de ley. García Sí, pero Cabeza la de ley Vaca. es la ley. O sea, yo sé que hay un tema de proporcionalidad y N cantidad de cosas, pero en este país, por ese Fiscalización. asuntos, nos la pasamos infringiendo la ley por todas cosas. La ley es la ley. Dice que si no compruebas, adiós. Lo más lamentable del asunto es que Félix Salgado va a ser el candidato, porque él, virtual, ¿no? Porque él ya dijo que él va a estar haciendo campaña al lado de la hija y demás. Y yo estoy casi segura de que antes del proceso electoral, ahora la hija se va a quejar de que sufre o vive violencia política en razón de género porque no la quieren como De su candidata. papá. Y esa es una manera de desvirtuar absolutamente todas Todo. las herramientas de avance de las mujeres. Ahorita todas. para hablar también un poco de línea 12, pero se están cerrando las elecciones. Claro, pues Y que ¿cómo no? parecía que Morena arrasaba. Y la No. encuesta ayer del Financiero, 4 puntos de ventaja, ¿eh? En Pues, Guerrero. En Guerrero, Claro. en Guerrero. Claro. 4 puntos de ventaja sobre el candidato del PRI. Claro. Y todavía no había pasado esto de la Juanita. Y eso que el PRI ni quería ganar. Pues ahí El la va a candidato del tener. PRI no quería ganar y va a ganar ahí como, Se le está como cayendo, el burro ¿no? que tocó la flauta ahí, ¿no? Le va a caer en el reinado de Se los- van a de los volver Ruiz más Massieu. competitivas, están están cerrando las apretando. encuestas y las contiendas en varios estados de la República. Sí, como en 5, ¿no? De las 13 gubernaturas que 15. se 15. veían iba a ganar Morena. Morena 13 de 15, hoy seguras ya no tienen ni 5. Bueno, no sé, yo creo que sí Yo pueden creo que llegar a van ganar más, 8. Pero ocho, seguras, más o así menos. como dices. Seguras tiene Pues ahorita 5. está Sinaloa, Sonora, Baja Las Bajas California California. Norte, pues ya ni Campeche. Porque en Campeche también ya está se cerró, peleando como ¿verdad? Movimiento Ciudadano, es decir, Sí, se cerró. sí, sí. Sería un gran mensaje que los guerrerenses le dijeran que no a Evelyn Salgado.
No lo dudes. Sería un súper mensaje. ¿Eh? No lo dudes. Sería que pierda el toro, un su poema, Juanita, sería un poema electoral sería eso. un poema electoral. Y eso te digo que al final terminaría, pues no enlodando todos los mecanismos de adelanto que han políticamente trabajado todas las mujeres. O sea, la paridad la echaron al suelo, ¿no? Con el tema de la elección de Félix Salgado. El tema de la violación, ¿no? A las mujeres que ni siquiera las escucharon, ni siquiera tuvieron esa posibilidad. El tema de las encuestas amañadas y el hecho de no meter a las mujeres dentro de las encuestas, las monarquías con esto. Y si la hija termina diciendo que sufre violencia política porque no la quieren de candidata, no, bueno, entonces... El cóctel perfecto, ¿no? No, ya, de verdad. No. Ahora, hoy en la mañanera, Jaime, le duró al presidente como unos 15 segundos la sensibilidad con los fallecidos, la empatía con los fallecidos en la línea 12 del tren ligero, y se dedicó del metro. Y se dedicó a atacar la prensa. A la prensa. Claro. Dijo que era la peor prensa del mundo. Me parece increíble de entrada que no esté en el lugar de los hechos. Un presidente ayer no se tendría paró. que estar. No, Ayer ni no un se tuit paró. emitió. Y en la Ni un mañanera tuit. se mete. Es que ya en A la ver, marcha será locura, como Era dice Verdugo. El punto del accidente estaba a 20 minutos de Palacio Nacional, donde él duerme. Pues, ¿qué le costaba? 10:30 de la noche. No, pero yo creo que el cálculo político del equipo presidencial fue no te expongas, porque además no que sé si no te fijaron asocien. cómo llegó el ejército armado a poner orden, porque empezaron a haber brotes de violencia de gente que se desesperaba preguntando por parientes y familiares y amigos, y el tema se puso en algún momento muy tenso. Luego la policía y el ejército tomaron el control de la zona, pero sí es lamentable que no haya habido un solo tuit del presidente y que en la mañana le haya durado menos de un minuto sus condolencias, su solidaridad con el tema y, acto seguido, atacar a la prensa por cubrir, en su opinión, equivocadamente la tragedia. Como si debieron de haber dicho, fue un accidente y vamos a nada más entrevistar a los... No, la prensa empezó a preguntar lo correcto, que era quién es responsable, quién construyó, cuándo fue el último mantenimiento, qué exactamente sucedió, cuáles son las cámaras de vigilancia. Y el presidente otra vez embiste a la prensa. A ver, Nunca había lo que pasado el una cosa así en este presidente país. haya cuestionado como oposición. Exacto. Tan simple y sencillamente. El presidente habría pedido la renuncia del presidente en funciones de ese momento y de la jefa de gobierno si hubiera sido el candidato a oposición. Lo hubiera pedido toda la renuncia. No se haya puesto a cuestionar la cobertura periodística, que haya sido igual con él, con Peña, con Calderón, con Fox. Preguntarte lo básico: ¿quién la construyó? ¿Qué fallas han determinado? Los mantenimientos. Los tweets del año pasado, que la gente y los usuarios que pasaban decían, oigan, aquí esto ya se ve vencido. Fallas, claro. Aquí ya se ve vencido. Fracturas visiblemente expuestas. Ahora, Erika, era uno de los fuertes del presidente. La empatía. ¿No? La empatía con quien sufre, con... Este presidente no tiene empatía con absolutamente nadie. O sea, las víctimas son un discurso borrado de su lenguaje. Las víctimas de feminicidio, las víctimas de la violencia de género, las víctimas de cualquier desastre natural, de este accidente, las del narco, ignora. Todo. O sea, para este hombre, la única víctima es él mismo. Porque se victimiza todo el tiempo delante de él, cada mañanera, de los medios. Sí. Es que yo no sé dónde quedó la sensibilidad. Yo creo que lo que está hombre. sucediendo es lo que decías, Enrique, hace un momento. Está tan polarizado el país, cada uno ve su realidad, las partes ya no ven la del otro, que el presidente ya no le importa, digamos, negar la realidad evidente de una tragedia por negligencia y corrupción como esta. Él ya está apelando a sus bases. Lo que él quiere decir es un accidente y me lo quieren cobrar a mí. Exacto. Oye, ya pero... ven cómo son estos carroñeros de la prensa, de la mafia del poder, que me lo quieren cobrar a mí. Pero... Gobierna esa ciudad, Sí, su no. canciller construyó esa línea. Es decir, hay tantos vínculos con el obrador. No, el presidente del partido Ineludible. pagó, o sea, Mario Delgado estuvo en finanzas cuando dijo, ¿cuánto nos vamos a ahorrar? ¿7 millones? ¿70 millones? Ah, está bien, mejor ahorrémonos esa lana para después hacer. ¿Y quién habla? ¿Dónde está Mario? Perdón, pero la imagen de ayer, El secretario de Finanzas, que cierto. tú ves así los trenes, es la imagen del país, tal cual. O sea, así estamos. Un país desmoronándose. No hay nada que nos una, no hay nada que nos haga dialogar, no hay nada que nos encuentre. El país está así. Claro, caído, si el fracturado, presidente hubiera a la mitad. salido a dar las condolencias, a pedir un día de luto, No, claro. a solidarizarse con las víctimas, a presentarse al lugar de los hechos,
Quizá, le va bien, hasta le va bien, exactamente, hasta le va quizá bien. la oposición hubiera, digamos, dado una tregua a decir, ok, hagamos las preguntas pertinentes de la prensa que son ineludibles, pero vayamos dejando este tema a un lado por algunas horas o por algunos días. Pero como él es el que ataca Pues sí. de forma ¿Cómo le preventiva, vas como a creer? siempre, entonces, por supuesto, la respuesta es la esperada, diciéndole, oiga, señor, se está equivocando. ¿Cómo ataca en lugar de Sí, estar a ver, vendiendo cuentas? Debería de Debilita, estar debilita explicando. su principal narrativa, esta de que él siempre está cerca del pueblo, de los necesitados. De quien sufre. Esta estrategia que tiene de los fines de semana, irse a las plazas públicas. Y fíjate... Bueno, ayer que se necesitaba, no necesitaba ir a Oaxaca, tenía que ir ahí a la estación del y a mí metro. particularmente me pareció muy bien el evento de disculpas a los mayas el día de ayer. Me pareció un gran evento. Y mira que yo lo pensé y lo vi ahí y dije, mira qué bien, ¿no? Un acto de justicia y de reivindicación, lo que tú quieras. Y de repente en la noche, o sea, A mí ni la siquiera verdad un es que tuit le disculpen nomás con los merece. mayas. No, a mí me parece que ese ¿esa es tipo la de disculpa? disculpas son un montaje y Claro, una simulación. claro. Porque no hay una compensación real, no hay un Claro. reconocimiento real. Hay una obra en proceso donde muchas de las Claro, comunidades por herederas de supuesto, esos ancestros, por supuesto. a los que les piden disculpas, hoy se están quejando. Entonces, me Pero, parece- el montaje del evento le quedó bien, el montaje. Sí. Como sea, Ah, yo, sí, sí, yo prefiero sí, la es una embarcación gran de los escenografía, zapatistas que sin ya duda. se fueron a Europa, ¿no? Con su propia embarcación a tratar de Sí, hacer lo que dejó otras claro cosas es que, totalmente diferentes. va con los montajes. Cuando hay Claro. escenas de destrucción, no Claro. quiere, Ahora, no quiere que se le asocie. No con Es eso. tenemos un- que ir al meme, pero Es un espectáculo el señor. el austericidio, la austeridad de rajatabla. Es el provoca austericidio. este tipo de cosas. Mata. La austeridad de rajatabla, que es, le quitamos todo a carreteras, infraestructura pública. Sí, eso mata. Que se mantengan por obra de Dios, ¿no? No, le quito recursos Claro. a lo que reparto a los gobiernos, incluido el de su favorita, la gobernadora de la Sí, Ciudad la Ciudad de México. Vemos el meme. Pues está claro, ¿no? Sí, claro. La hija sí de fue, un ¿no? violador no será gobernadora. Pero sí fue. Es candidata, Es candidata. Todavía falta. Lo que bueno. dice No va a ser gobernadora. Enrique es cierto. Si están muy cerradas las encuestas, todavía no se puede cantar victoria. Pero esa es una Ahora, intervención genial. Sí, en genial. un momento Nada más, histórico. la hija no tiene nada que ver con lo que haya hecho su papá. Si es un violador, un acosador, la hija no tiene nada que ver. Creo que se equivoca aceptando la candidatura. Se equivoca, no tendría que jugar ese rol, ¿no? Claro. De Juanita. Adapta. Pero esta parte como de creer que ella tiene algo que ver con que si su padre es un violador, ya el padre, ella qué tiene que ver con eso. Claro. Es muy complejo el tema, ¿no? ¿No? Pero como está la intervención, a mí me parece maravillosa, porque Ahora, es la porque esencia al de la final el que demanda quiere ser feminista gobernador como es tal. el que quiere ser gobernador es el Es violador. él, no es ella. él, Ella claro. Ahora, iba el- pasando, como dicen. El presidente decía que hubo un sabadazo con la liberación del Güero Palma. Sí. Pero también hubo un sabadazo de Morena cuando enseña la encuesta y dice Ay, que gana por todos los medios Evelyn, y luego se llevan ahí a dos encuestadoras más o menos con prestigio que Es que pues esa es la única diferencia entre PRI y Morena. Lo empeñan, pero bueno, hay que recordar que el sábado que destapa Morena a Evelyn fue tendencia en Twitter como las relaciones de la familia política de Félix Salgado, el esposo de esta muchacha, que está metido y ya ha sido detenido por temas de delincuencia Sí, de organizada, delincuencia. temas de narcotráfico. Oye. Entonces eso te hace pensar, lo que aquí alguna vez dijimos, el aferramiento de que sea un Salgado quien gobierne Guerrero. O el Entonces, tema de ojalá San el Luis electorado Potosí, ¿no? corrija eso. Vamos al corte, seguimos con todo respeto. La hija de Félix Salgado Macedonio, candidata a Guerrero. ¿Morena se está convirtiendo en lo que siempre criticó? Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. Déjà vu de AMLO. Al diablo con las instituciones. Fuera organismos autónomos. INE, INAI y lo que se acumula en la semana. El Tribunal Electoral le da la razón a Lemus. No es reelección en Guadalajara y puede seguir hasta la gubernatura y más allá.
Pues ahí está el famoso dicho del presidente de la República: al diablo con sus instituciones. El problema es que no siempre esas instituciones democráticas republicanas han dejado de funcionar. Hay días que lo han hecho, ya lo comentabas tú, Jaime, como cuando el Tribunal Electoral determinó que tenía la razón el INE, o cuando el INAI le dijo no al presidente con el tema de los biométricos. Pero también cuando el Tribunal Electoral local le dice sí a la candidatura de Lemus. Pero en todo caso, lo cierto es que el presidente ya cruzó una línea peligrosísima en la República que tiene que ver con, digamos, amenazar de muerte a estas instituciones, y creo que entonces sí estamos en un momento muy distinto al de aquel dicho, donde ya en los hechos está amenazando los equilibrios del país. A ver, hay que poner en contexto, este pronunciamiento del presidente se da un día después de que se junta la decisión del Tribunal Federal Electoral, que desde la presidencia se pensaba que lo tenía más o menos controlado, que ya le habían hecho algunos favores ahí al presidente. Con el amigo Vargas, ¿no? Con el amigo Vargas. Que se quedó solo. Lo grande, ya lo habíamos dicho Llanero al principio solitario, del programa, cómo dejan fuera de lugar a Varguitas, y todos los demás magistrados electorales se animan a recuperar algo de independencia del Tribunal Federal Electoral. De dignidad. De algo de salud a esa institución, que yo creo que es una buena Ahora, noticia para la el presión país. pública ahí pero importa eso le mucho, enoja Claro, muchísimo al presidente. claro. Y luego le sumas que ese día también coincidió que en el pleno del Consejo del Instituto Nacional de Transparencia, de Protección de Datos Personales, dicen, oigan, hay que impugnar esta nueva ley esta reforma que hubo a la ley de telecomunicaciones para hacer el padrón telefónico con los datos biométricos. No, bueno, pues salió muy Era el día de enojado furia el para el presidente, muy ¿no? enojado Se levantó el muy de presidente, malas. muy enojado. Ahora, ahí yo creo que es importante decir por qué estas instituciones importan. Porque tal vez hablamos todos los días, como tú decías, 3, 4 veces al día hablan de este tema, ¿no? De instituciones que la gente dice, ay, otra vez con ese discurso. A ver, el caso del padrón es tener una institución autónoma, en este caso el INAI, que pueda proteger nuestros datos y que el gobierno no los pueda utilizar. Claro. Es decir, es algo tan grave como eso. Si las instituciones desaparecen y las funciones pasan al gobierno federal, en ese momento no tienes ningún contrapeso y no existe ninguna instancia autónoma que pueda proteger eso. Algo tan básico como que los votos cada que salgamos valgan, y que quien los cuente y quien organice la elección sea un árbitro independiente del gobierno. Si vamos una Es un por tema una, de libertades todas son y instituciones de derechos. libertades, derechos que se ponen en riesgo, y yo creo que el presidente, tú decías, David, ya está cruzando líneas rojas. Creo que estas sí ya son líneas rojas que estaban ahí y que no habíamos visto que nadie las cruzara. Pero creo que a partir de ahora ya es quitarse máscaras. El presidente va por el control y se acabó, no hay ningún debate. Pero un poco también yo preguntaba, entiendo que las ganas de construir un poder sobrehumano, ¿no? Quizás, pero ¿de qué le va a servir o para qué lo quieres si le quedan 3 años, ¿no? En todo caso, yo cada vez veo a más personas en el país diciendo, ay, cada vez le queda menos, ¿no? A ver, Claro, pero a ver, vamos al otro tema que salía en la cápsula, que es muy importante, porque también de pronto las instituciones funcionan, y es el caso del Tribunal Electoral del Estado, que efectivamente ratifica la candidatura de Pablo Lemus y la considera que no es una reelección, sino una elección distinta en un municipio distinto. Ahí está claro. Clarísimo. Tú no puedes pedirle, no te puede reelegir un cuerpo de electores que no te eligió previamente. Es así de fácil. Si lo eligieron en Zapopan un cuerpo de electores, pues tuvo su reelección, va a Guadalajara y le pide la elección primera a un cuerpo de electores distinto. Sí, sí. Yo no le veía ningún debate, ahí Morena lo quiso levantar, y como tenemos un poquito de dudas con el tribunal... Pero son Es dos un segmentos. Uno es el despropósito, cuerpo ¿no? de electores y otro es a la institución a la que aspiras, a Al la que te ejecutivo. integras. Porque la no reelección sí aplica, aunque sea un cuerpo distinto de electores, por ejemplo, para la Cámara de Diputados. No sé. No, porque está limitado a un número de reelecciones. Sí, sí. Y aunque te cambies de distrito... Porque vas a ir a la misma institución. institución. Porque vas a Aquí la es misma. otra institución. Es la doble condición. Efectivamente es el cuerpo de electores y la institución de integración. Por eso, por Sí, porque partida llegarías doble... a tomar decisiones en Al el mismo mismo lugar. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Que eso fue lo que impidió que muchas mujeres muy valiosas y no pudieran acceder al tema de la reelección, ¿no? O sea, hablo de Marta Tagle, hablo de Malu Micher. Bueno,
Malú, pena, él sigue, Marta Tagle, pero ¿no? yo lamento muchísimo Qué que pena que no Marta se pueda Tagle no repita y no vuelva a ser diputada, sinceramente, porque es A ver, una de pero las hay que se diputadas. valga las veces que sea, ¿no? Pues a mí me Yo parece soy de la que idea de sí. que se valgan las Ahí pues, veces que debería de sea. ya los liberarse legisladores y la las legisladoras reelección deben de ser indefinida. profesionales. Ted Kennedy, ¿cuánto tiempo estuvo? 30 años en el 30 Senado. años. 30 años de a Y, 4. Oye, Ahí hay una y cultura de murió reelección. empezando Obama. Y, Pero pudo haber seguido. por eso Es decir, seguirían sí. seguirán eligiendo porque Y es un buen gran senador. legislador americano. Ahora, creador ya le del- hicieron, ya hicieron real el cartón de Cucho. Y ahora Lemus, si quiere, puede ir por Chiquilistlán. Si acaba Guadalajara, ya se puede ir por Chiquilistlán, por Ciudad Guzmán, ¿no? El alcalde itinerante. mascota. El alcalde itinerante. alcalde. Donde se ocupe. Donde a se ocupe, ahí ya vamos. veremos. ¿Dónde, Ahí dónde, va. dónde? ¿No? ¿Dónde hay que caigo? reforzar? ¿Dónde hay que reforzar? Ahí no? está, en Chiquilistlán. O no, esa es un foto en Guadalajara, porque está como. Ahí es cuando le dicen la noticia. Ah, caray, dice, ya. Sí, porque ahí no está muy de buenas, ¿no? No, bueno, ya. Pero Yo creo que al final es Esa bueno. estaba cantada, esa estaba Ya cantada. estaba cantada. Sí, pero la reelección sí tendría que ser indefinida para los legisladores. Yo también creo que para los alcaldes, ¿eh? Y Yo para sí los creo. alcaldes, Yo creo que sí. ir aumentando quizá de manera paulatina. Pero ¿cuál es el algunos miedo? periodos. ¿Cuál es el miedo? Sí. La eternización en el poder. Pero la gente vota. Eso sí. Y el desgaste es también un factor A ver, clarísimo. Y alcaldes Pero de los imagínate- mejores del mundo han durado en sus ciudades 25, Claro. 30, Lemus se 35 años. pudo haber Claro. elegido en Zapopan, por ejemplo, con la mano en la cintura por resultados, ¿no? Pero oye, Probablemente. David, a ver, nos quejamos Pero él ya traía muchísimo. ganas de cambiar de municipio. Ahí sí. Sí, bueno, Ahí, él en ese tiene- caso a él sí. siempre tiene ganas Pero de cambiar de seguramente, cosas. Jaime, si no hubiera pasado lo de Ismael del Toro y tuviera posibilidad de haberse reelegido una vez más, Lo hace. Pablo Lemus hubiera buscado una tercera Lo hace, en Zapopan, lo hace, sin sin duda, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí sí es muy importante la profesionalización del legislativo. O sea, Exactamente. esa parte sí. me Bueno, parece pues vamos vital. a ver ahora sí Totalmente. la neta no. ¿Qué nos tiene para hoy? El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es para AMLO, por declarar que si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenan la ampliación del periodo de Saldívar, estarían en el bando de los corruptos. ¡Enhorabuena! Pues mira, la gente Bueno. votó por quien propuse. Llegamos exactamente, la ganaste de alguna manera, Este Jaime, AMLO, tu este postulado, AMLO. tu pospuesto. Bueno, ahora, ¿quién ven para la neta no? A ver, yo voy a proponer a este consejero que saltó a la fama desde la semana pasada, cuando se le sorprendió en una visita furtiva y sospechosa ahí a los Furtiva pasillos y de Ciudad sospechosa. Judicial, visitando a un consejero, visitando a un juez, al juez cuarto de lo civil, que es nada menos y nada más que el hijo de Luis Carlos Vega Pamanés. Eso ya era para meter una demanda ahí. A ver, con se simple hecho que se juntaron viera. ahí para... resulta que ahí se está llevando el caso de un Colomos particular 3. que quiere una porción de Colomos 3, que es un bien público, ¿no? Que es un espacio que nos ayuda al clima en la ciudad. Bueno, yo lo propongo a él porque Su nombre es Iván Novia Cruz. Iván consejero Cruz. de la Judicatura. Erika, ¿a quién postulas? A la Para neta. la neta, ¿no? Pues mira, yo pensaba postular a Evelyn Salgado. Yo A creo la que cualquier Juanita Mayor. persona decente, ¿no? Hubiera dicho que no. Bien. No es local, pero me parece que Muy válido. que sí. Yo Enrique. como vi que Jaime Barrera ganó con López Obrador, entonces yo propongo a López Obrador por su falta de empatía después de la Ándale, tragedia en la sí, Ciudad de muy México con la línea 12. Yo quiero postular a Carlos Lomelí por su confesión de partes y relevo de pruebas cuando dijo que él había financiado ilegalmente una campaña política. Ay, Me parece lo que ganaste, ayudó a la no, fiscalización. no hubiera yo. Si lo ayudó hubiera a la pasado eso, fiscalización. la Secretaría de la Función Pública igual hasta ni era candidato. Sí, mano. Muy bien. Pues va a estar cerrada este concurso, ¿eh? Sí, ¿verdad? Todos Va a estar tienen cerrado que dar. Lomelí, Iván Novia, López Está Obrador. buena esta Evelyn. semana. Ahora vamos a las Y Evelyn. apuestas. ¿Cuál va a ser la apuesta? Recuperando una apuesta que quedó pendiente del pasado 13 de abril, el Tribunal Electoral salvará a Félix Salgado Macedonio. David y Diego le atinaron. Ya luego de varias idas y venidas, la candidatura le fue retirada.
Por otro lado, en nuestra emisión pasada la apuesta fue, ¿visitará AMLO Aguililla? Y todos dijeron que no. ¿Será que quisieron ir a la segura? Veamos ahora la apuesta de esta semana. La de... Oye, pues la apuesta, Aguililla la atinamos vamos a ver todos. la apuesta, que es creo que muy importante. Pues, ¿cómo iba a ir? Está ahí en pantalla. ¿Saldrá el consejero Iván Novia, el que acabas de postular a la neta no, Jaime, de la judicatura? Es decir, ¿abandonará este cuerpo colegiado del Poder Judicial local? Hubo una crítica ¿Tú qué muy dirías, importante de la comunidad de abogados que criticó mucho al presidente del tribunal, a Daniel Espinosa Licón, que dijo, bueno, pongan una queja en la judicatura. Entonces salieron a decir los abogados, oigan, no. es el presidente del tribunal. No, eso es una queja ante el Congreso porque los consejeros de la judicatura son sujetos de responsabilidad. sujetos de responsabilidad en juicio político. Entonces lo que hoy hicieron fue pedir una demanda de juicio político contra el consejero. Ahora, Jaime, ¿sí se va o no se va? Oye, que fue el Sí, consejero es que, que está a ver, acusado ¿se de va o no se litigar va? cuando no se puede litigar. ¿Se va o no se va? Yo creo que sí. Yo digo que no se va. Se sale con la suya. Yo digo que no se va. No se va. Se queda Iván Ahora, Novia. hay que decide el decir nombre. una cosa, se resolvió lo de Salgado Macedonio. Digo, esa la Y ganamos. tuvo muy razón bien. Diego y Jaime, ¿no? No, Diego y yo. No, tú perdiste. ¿Yo perdí? Tú perdiste conmigo. Ah, perdimos juntos. No te me salgas. Nosotros dijimos que Los sí dos se éramos iba. escépticos. No me abandones. Los dos éramos escépticos del tribunal y el tribunal nos cayó la boca y qué bueno Nosotros que nos dijimos cayó que la el boca. tribunal Así. iba a sorprender. Tal cual. Sí, pues ahí tiene la Qué apuesta memoria de la selectiva tiene próxima Gómez Álvarez. semana. Quizás Es sea que una no apuesta pierde que no una. se defina tan A pronto. lo mejor no se define Quizás porque se están de define después. vacaciones. Claro, Están vamos de a... vacaciones en el Poder Judicial, llegan el 10 de mayo, pero esperamos. Están de vacaciones toda la vida, mira, ¿no? el 10 de Pero mayo. bueno, explícitas, Estas son las vacaciones cortas. estas son las explícitas. Las otras son las largas. ¿Se fueron a vacunar a Texas o qué? Yo creo que sí. Muy Pero bien. sí es un tema que va a dar de qué hablar en los siguientes días, porque efectivamente pues lo sorprendieron A ver, infraganti, a ver, es un escándalo. fuera de... A ver, y lo así que está de- pero nos vamos a Y tener lo que que ir... está de fondo es los colomos, ¿no? Lo que está de fondo son nada menos que los Colomos colomos, el tres. parque de los colomos. Así que va a estar interesante esta discusión la próxima semana. Así que nos vemos el próximo martes, como siempre, en Con Todo Respeto, a las 10:30 de la noche. Buenas noches, hasta pronto. We need strong borders,